Bienvenidos sean todos ustedes, mi nombre es Almedela Núñez Aguilar. Actualmente estudio la Ingeniería en Administración en el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro. El día de hoy les hablaré acerca de la investigación que realicé del país de Cuba. Cuba, oficialmente República de Cuba, es un país soberano insular asentado en las Antillas del Mar Caribe. El territorio está organizado en 15 provincias y un municipio especial con La Habana como capital y la ciudad más poblada. Cuba es uno de los 3 estados independientes que forman la América insular, Antillas o Islas del Mar Caribe, y uno de los 35 del continente americano. Cuba se define como un estado socialista de derecho y justicia social, con un sistema político de partido único gobernado por el Partido Comunista de Cuba, cuyo papel se encuentra amparado por la Constitución. También es una nación en vías de desarrollo, que adopta para sí una economía planificada, con reconocimiento y control del mercado, cuyas principales actividades son las exportaciones de azúcar, tabaco, café, productos farmacéuticos y profesionales especializados, principalmente en la medicina, la informática, las ciencias agrícolas y la biotecnología. Ocupa el puesto 68 en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por la ONU y el número 6 entre los latinoamericanos. Después de esta breve introducción, les presento los subtemas que veremos dentro de la investigación que realicé del país de Cuba. Empezando, claro, por la organización de trabajo. Como bien sabemos, la organización de trabajo es uno de los temas destacados en los estudios de distintas ciencias, economía, sociología, ergonomía, entre otras, lo que se debe a la preocupación por buscar una correspondencia entre los resultados productivos y el rendimiento de las fuerzas de trabajo. Las reflexiones de los economistas llamados clásicos como Adam Smith y David Ricardo, así como los padres fundadores de la sociología, Emil Durkheim, Carlos Marx y Max Weber, estuvieron dirigidas a la organización de trabajo, a través del análisis de la división de trabajo. Sus argumentos, claro, que correspondían con el advenimiento de la modernidad y los complejos problemas que ésta traía asociados. Cada uno, desde su posición teórica, dio una visión de comportamiento de las relaciones sociales de esa época histórica. También la sociología tiene dos posibilidades de influir en este sentido. De una parte, mediante un diagnóstico de actitudes, es decir, de evaluación diagnóstica de las premisas de rendimiento, con el fin de realizar un ajuste óptimo entre dichas premisas y las exigencias de las tareas laborales, y de otra manera fundamentando psicológicamente las medidas de superación, calificación y entrenamiento para desarrollar esas premisas que fueron exigidas de primero. Y claro, para lograr tener éxito en el trabajo se reconocen dos principales pasos importantes que rigen de una manera muy distinguida la manera de elaborar de una empresa. Estas siguientes son el reclutamiento y la selección. El reclutamiento, como ya sabemos, es el conjunto de procedimientos usados en el proceso de la convocatoria de personas aptas para una determinada actividad. También se pueden considerar como un primer paso para atraer a las personas interesadas a un puesto de trabajo. En Cuba, el reclutamiento laboral es un mecanismo que usa el área de recursos humanos, ya sea propia o contratada, de una empresa o organización para captar las potenciales de los trabajadores. La empresa para esto debe de comunicar el proceso de reclutamiento a la comunidad para que luego se postule todo aquel que cumple con los requisitos. La selección del personal es el proceso mediante el cual se escoge a las personas que cuentan con las habilidades y cualidades necesarias para cubrir el puesto de trabajo existente o alguno de los nuevos. La gestión de selección de personal requiere de procedimientos, métodos,
acciones y estrategias para que sea exitosa y exista una correspondencia entre los puestos y las personas. ¿Cómo lo maneja Cuba? Cuba lo maneja de una manera en que la influencia de los trabajadores en el proceso aumente con la tecnificación creciente y cada división del hombre tenga mayores consecuencias. Por ejemplo, en la medida de que crece el papel del hombre, aumenta la importancia de los procesos de selección. Aquí la psicología tiene dos posibilidades de influir en este sentido. De una parte, mediante el diagnóstico de aptitudes, es decir, la evaluación diagnóstica de las premisas de rendimiento, esto con el fin de realizar un ajuste óptimo entre las premisas y las exigencias de las tareas laborales, y de otra manera fundamentando psicológicamente las medidas de superación, calificación y entrenamiento para desarrollar las premisas de rendimiento exigidas desde un inicio. Según Cuba, para su mejor comprensión, se cree que debe enfocarse desde una perspectiva histórica, es decir, si se va a realizar un análisis del desarrollo de los procesos de selección del personal, debe de haber un enfoque correcto de sus principales cuestiones, que presupone una comprensión del desarrollo histórico de los principios básicos, los métodos y los desacuerdos que hubo durante el periodo que surgió la teoría y la práctica. Según los cubanos, esto les permitirá tener una visión más clara no solo de los cursos, de los programas, sino conocer sus inicios, la evolución y si hubo algún estancamiento que puedan modificar. Podemos distinguir claramente tres grandes periodos. El primero, estos abarca desde los años 40 a 50. El segundo corresponde a la etapa desde la fundación de la Escuela de la Psicología hasta finales de la década de los 70, mientras que el tercero comprende desde los inicios de los 80 hasta nuestros días. Cabe mencionar que hubo 4 críticas de por medio y las cuales mencionaré. Mencionaré la parte primera y cómo fue evolucionando y quedó al final, en donde la primera crítica fue formulada en aquel periodo y era a considerar que la psicometría eliminaba el concepto de desarrollo, ya que el test, según esto se decía, era constatación o retrato estático de una muestra de conducta nada más del sujeto, que reflejaba el proceso de vida psíquica solamente en un momento dado. La segunda crítica era contra la validez. De acuerdo con esta crítica se planteaba que el método del test en realidad no medía lo que pretendía medir. La tercera crítica se consideraba que iba dirigida contra la medición del resultado o el producto para realizar el test. Según se entendía por la cuarta crítica, esta se dirigía contra la posibilidad de que el test pudiera predecir o pronosticar el desarrollo futuro de una función o de una capacidad. Con el paso de los años hubo respuestas a cada una de las críticas anteriores. En la primera crítica, como se recordará, esta eliminaba el concepto del desarrollo, pero en realidad es que el sujeto cambia y se desarrolla. La respuesta para la segunda crítica era que el test medía el resultado de la conducta, el producto del proceso psicológico, pero no evaluaba el proceso psíquico mismo. En cuanto a la respuesta de la tercera, en esta se había planteado que era dirigida contra la validez. Se decía que los test muchas veces no miden aquello para lo que fueron diseñados, porque existen demasiados factores que influyen en el resultado, tanto físicos, emocionales, motivacionales, sociales, educativos, económicos, etc. En cuanto a la última crítica, se pudo determinar que únicamente se esclarecen los dos niveles, el nivel real de desarrollo y el de la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la capacitación? La capacitación se define como un conjunto de actividades didácticas orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal que laboran en una empresa. La capacitación les permite a los trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno. Esta es vista como un proceso educativo a corto plazo. Emplea técnicas especializadas y planificadas por medio del cual el personal de la empresa obtendrá conocimientos y habilidades necesarios para incrementar la eficacia
en el logro de los objetivos que se hayan planificado en la organización para la cual se vaya a desempeñar su cargo. En Cuba, los sistemas de capacitación están normados por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que regula la capacitación profesional de los trabajadores como un proceso permanente y planificado, concebido como una inversión para el desarrollo que se llevan a cabo en las organizaciones empresariales, esto con el objetivo de que sus trabajadores adquieran y perfeccionen su competencia laboral, de modo de que estén aptos para responder a las exigencias constantemente cambiantes de los procesos productivos o de la prestación de servicios del que forman parte. También toman en cuenta la resolución número 2906, que define la capacitación como el conjunto de las acciones de preparación que desarrollan las entidades laborales dirigidas a alcanzar habilidades, destrezas y valores en los trabajadores, esto porque les permite desempeñar puestos de trabajo de un perfil amplio. Muchas veces la administración del capital humano está basada según las teorías que predominan, ya que no todas las empresas tienen la misma forma de administrar el capital humano. Por ejemplo, algunas organizaciones manejan una administración cerrada y autocrítica, mientras que otras manejan un sistema participativo con visión hacia los futuros cambios que se presenten. Bueno, en esta presentación les voy a mencionar algunas ventajas y desventajas que tiene tanto México como Cuba. Una desventaja para Cuba es que el Estado asume el rol de financiador, regulador y supervisor de la calidad de la capacitación, dejando el rol central a las propias empresas demandantes de capacitación, quienes facilitan la inserción posterior en el empleo. Pero se considera que lo ideal sería que las empresas contaran con sus entidades capacitadoras que cumplieran los requisitos mínimos y que sean de reconocimiento institucional y estatal. Esto para que se diversifique la oferta de la capacitación, tanto por parte de las empresas como de otras organizaciones. Y se asegure también que la formación se realice en ocupaciones para las cuales exista la demanda de parte de las empresas, asegurando también la actualización y la adaptación de los nuevos perfiles ocupacionales que pueden ir surgiendo en los cambios tecnológicos, en las actividades económicas, en las políticas y en las relaciones sociales. Una ventaja para México es que la inversión extranjera en México provocó también tipos de entrenamiento como programas culturales y capacitación directiva. Para que un profesional tenga un buen desempeño laboral, requiere ser competente, pero el hecho de ser competente por sí mismo no garantiza siempre un buen desempeño profesional. ¿Cómo se realiza la evaluación del desempeño de Cuba? Primero que nada se constituye un proceso por el cual se estima el rendimiento global del trabajador. Primero que nada se da paso a la retroalimentación del proceso laboral. Seguido de esto, el sistema debe ser válido, confiable, efectivo, flexible y aceptado por todos. Esto posibilita a la empresa perfeccionar el diseño de los puestos de trabajo, al igual que la aplicación de políticas de compensación y estímulos morales y materiales para cada uno de los trabajadores, con el fin de mejorar todo desempeño. Las evaluaciones del desempeño requieren que el trabajador demuestre sus capacidades, actitudes y valores de forma directa. ¿Qué beneficios sociales se dan con respecto a México? Realmente creo que ambos países tratan de mejorar desde los empleados hasta la forma de trabajo en su empresa. Creo que una mención que hizo Cuba donde se permite la aplicación de políticas de compensación y de estímulos morales y materiales, pues se refiere más que nada a cómo hacer que el trabajador tenga ganas de trabajar y de pertenecer a la empresa, que se motive desde el principio y no dejar de hacerlo con el paso del tiempo. Bien, ¿qué logró en 4 años en México el país de Cuba? Se concluyó con 4 años de trabajo intenso, durante los cuales los dos países habían actualizado la base jurídica de sus relaciones con 14 acuerdos, como la modernización. Han tenido un amplio diálogo a nivel más alto, con intercambios frecuentes de visitas presidenciales, ministeriales y a nivel técnico.
El comercio bilateral está en un entorno de los 450 millones de dólares anuales, según las estadísticas cubanas, y se han acordado también nuevos proyectos de inversión y otros se encuentran en una fase de negociación. Se ha desarrollado más de 20 proyectos de cooperación bilateral. La movilidad ha crecido al punto de tener desde 70 vuelos semanales entre México y Cuba. La presencia de la cultura cubana en México ha sido permanente con la celebración de más de 100 jornadas culturales en toda la geografía mexicana. ¿Cómo queda y qué le depara la relación de México a Cuba? Realmente la relación entre estos países ha sido muy cercana desde siempre, cargada de afecto y de cariño, y se considera que los sentimientos de estas sigan marcando vínculos y se encuentren en un momento excelente de madurez en todos sus sentidos. Se asegura también un futuro muy prometedor de gran interacción económica con mayores niveles de inversión en áreas importantes para ambos países. La organización de trabajo, desde el punto de vista histórico, ha formado parte de la reflexión de economistas, sociólogos, ingenieros, psicológicos y demás. Los padres fundadores de la sociología dedicaron especial atención a la división de trabajo y su efecto en el rendimiento laboral. Según fuentes informativas, en el año 2016, Cuba había obtenido 75.55 puntos en el Índice de Capital Humano, elaborado según esto por el Foro Económico Mundial, que mide cómo se desarrolla cada país, su capital humano y cómo evoluciona este con el tiempo. Con esta puntuación, Cuba se encontraba en el puesto 36. Luego podemos considerar de que Cuba tiene un foco suficiente en el desarrollo del capital humano. Mirando por otro lado, lo referente a México, según Tendencias del Capital Humano 2020, nos brinda una visión que fusiona al humano y a lo tecnológico, lo que nos llama a trabajar en un mundo conectado por la tecnología. Los cambios que ha sufrido el trabajo y la función de los recursos humanos solo puede describirse como exponenciales. Creemos que cuando combinamos a los humanos y la tecnología podemos hacer un gran camino y las organizaciones que lo hagan serán quienes lleven adelante. En Tendencia de Capital Humano se abordan 3 grandes atributos que caracterizan lo que significa convertirse verdaderamente en una empresa social en el trabajo: el propósito, el potencial y la perspectiva. En un mundo post-COVID, estos 3 ya no son aspiraciones futuras, sino la realidad competitiva del aquí y del ahora. La capacitación no debe verse como un gasto más de las empresas, sino como un beneficio. Crear conciencia a todos los trabajadores de la empresa, pero también a supervisores y jefes de departamentos para hacerles ver qué tan importantes son ellos para la empresa, no como productores, sino como recurso humano.